Carlos Arturo Rueda es compañero de universidad de las creadoras de este podcast. Tal vez no conozco a nadie más enamorado de la profesión de periodista que él. Alguien que haya luchado más por ser lo que soñaba. Alguien que hable con tanto amor y pasión de esta profesión. Todos los momentos de su vida se visten de amor por la información, por la escritura, por el castellano. Ama la palabra. Cada trozo de su vida está marcado por el deseo de hacer periodismo. Somos Tere, Patricia y Ángela, creadoras de Lo que me tocó, un podcast de sucesos que vivieron hombres y mujeres que hoy tienen entre 50 y 70 años y que hacen diferente su vida hoy. Compartiremos historias de vidas que nos tocaron y tocaron nuestras almas. Yo siempre quise ser periodista. Cuando estaba pequeño, yo iba desde Cali hasta San Pedro. Mi abuelo materno tenía una finca y entonces me quedaba los fines de semana con mi tío y mis abuelos en la finca. Y mi tío se sentaba por las tardes, a las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, a escuchar Calimán en un transistor. ¡Así es! ¡El hombre increíble! Estaba con un forro de cuero marrón y entonces yo escuchaba eso y luego venían las noticias, me parecía espectacular. Era mágico lo que salía de ese transistor y la capacidad narrativa que tenían esos señores. Y entonces yo soñé con eso, siempre quise hacerlo. Parecía que era lo mejor que le podía pasar al mundo o a un ser humano, estar dentro de ese transistor contándole historias a la gente y tenerlos embelesados. Desde el sueño mío era ser periodista. Además, escribir se me daba fácil. Era algo en lo cual no tenía que insistir, era algo que no me hacía cerrar los ojos ni concentrarme para lograrlo. Me daba un papel y un lápiz y algo salía y entonces lo amaba. Es el mayor y único hombre de 4 hijos. Nació en San Pedro, un pueblito de 18,000 habitantes en el Valle del Cauca. Vengo de 2 familias que en algún momento pudieron ser pudientes. Mis abuelos, ambos llegaron a tener cada uno varias fincas, pero durante la época de la violencia ellos perdieron sus tierras y llegaron a ser gente que sobrevivía con lo básico, gente del campo. Mi papá, él era policía, entonces tenía que viajar de Buga a San Pedro. Vivíamos en Buga, yo siendo niño, y entonces de madrugada viajaba en la bicicleta con mi mamá en la parrilla que llevaba a su bebé en los brazos, ¿no? Mi madre era posiblemente el ser más inteligente que conocí en mi vida. Ella no había podido estudiar más allá del 5º año y entonces cuando ella se sentaba a escribir eran letras muy frágiles las que escribía, nosotros no teníamos demasiados medios, pero jamás aguantamos hambre, jamás tuvimos la ropa sucia, jamás nos faltó absolutamente nada. Y en el valle crecí, amando mi vida. Era un niño feliz, comiendo mango verde con sal y grosellas y hurgando guanábanas en los árboles. Era absolutamente mágica la vida. Pasados unos años se mudaron a la capital del Valle del Cauca, a Cali, la ciudad con el mejor clima del mundo, decía mi papá, donde también crecí yo. Seguía su vida de familia, una mamá dedicada a su casa, a sus hijos, a su marido. Pero a los 14 años, Carlos Arturo sale de Cali, un poco desesperado porque mi papá, que era un señor muy atractivo y además mucho más guapo en su uniforme de policía, una señora, una vecina nuestra, que era una mujer de ojos verdes, que yo nunca había visto ojos verdes. Lo halló guapo y le coqueteó y mi papá simplemente la paró y le dijo: señora, no es conmigo. Y la señora, despechada, en lugar de quedarse tranquila, fue y le llenó a mi mamá los oídos de mentiras. Y mi madre, que hasta ese momento había sido una mujer supremamente plácida,
se transformó y se volvió una mujer muy, 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 muy celosa. Y empezaron a pasar cosas de escándalos. Yo tenía 14 o 15 años y era el único hijo hombre y el mayor y 4 hermanas que estaban allí pequeñitas, y mi mamá me ponía a mí a ser un poco su cómplice en esa vigilancia que le estaba haciendo mi padre. Fueron momentos que yo recuerdo muy duros por la angustia, pero eso que estaba viviendo no merecía la pena ser vivido, y entonces me sentía demasiado impotente y me fui para Bogotá. Llegó a Bogotá a vivir con sus tías. Él, el mayor, con mucha ascendencia en su familia y además perseverante, empieza a buscar la forma de tener a su familia unida y a su lado. Era el Instituto Colombiano de Crédito Territorial y María Eugenia Rojas de Moreno Díaz estaba creando un programa de vivienda popular, y yo me di cuenta, lo escuché un día por la radio y empecé a irme todos los días a esa oficina. Y yo decía que me dejaran llenar el formulario, y las señoras veían a un muchachito cansón que estaba buscando una opción de lograr un apartamento, y me cogieron un poco de mensajero. Yo era feliz, salía de la escuela o del colegio, me iba para allá, hacía mandados, hasta que un día me hicieron llenar el documento y yo seguía haciendo mandados, y un día ya me dijeron, mire, llame a su papá para que venga a firmar. Y fue un triunfo maravilloso, ¿no? Y ahí comenzó el retorno a la vida, y ahí fue cuando se estableció la familia en Bogotá, en el barrio Quirigua. Teníamos una casa propia, ya no pagábamos alquiler, y era un triunfo, y era para morderse la boca. Estaba maravilloso eso. Era un lugar pequeñísimo, con 2 pisos, y empezamos a vivir plácido. Mi papá siguió trabajando en la policía, ya era sargento segundo. Mi mamá siguió llevando la casa con lo que mi papá le traía, y las aguas volvieron a estar tranquilas. Yo buscaba cosas por hacer, era demasiado despierto, ¿no? Y sentía que era responsabilidad mía también que mi familia estuviera bien. A mis hermanas las amaba profundamente, velaba por ellas y las cuidaba muchísimo. Y en el INEM, donde estudiaba, llegué a ser un niño muy famoso porque era el que más corría, era el que mejor declamaba, era el que escribía más bonito, era simpatía total. Y entonces en el colegio me querían muchísimo y los profesores me ayudaban. Gracias a eso logré, por ejemplo, que mis 4 primos, que mis 3 hermanas, llegaran a estudiar al INEM también, ¿no? Los ojos y el orgullo de su familia estaban puestos en él, que estaba a punto de graduarse de bachiller, el primer bachiller de la familia. Y perdí química. Tuve que tomar un curso remedial y lo perdí también. Y el mundo se quedó en suspenso en ese momento. Y era mi secreto personal. Mi madre, que soñaba con ver a su hijo graduándose y tener el orgullo de ser la madre del primero en la familia que se graduaba, me llevó hasta un almacén que quedaba en la avenida Séptima y me compró un traje bellísimo, un vestido de paño marrón cruzado, y tenía una corbata roja, y yo quería una camisa de cuello duro y me la compró mi madre. Y yo me lo puse y para ella ya me veía graduado, pero yo no. Entonces le dije, mamá, vaya usted a la casa, tengo que ir al colegio a recoger unos papeles, y llegué directo a donde estaba el maestro y le rogué y le dije, profesor, por favor, no me haga perder esta materia, no me haga perder el año, porque si usted me hace perder el año, usted posiblemente va a truncar una carrera de periodismo que puede llegar a ser muy buena. Y el maestro no quería, y yo le decía, maestro, jamás en mi vida voy a usar química. Me puso 3 y me gradué. Me puse el traje y se fue la familia completa. Mis abuelos vinieron de Estados Unidos, todos, mis hermanas, mis papás. Mi papá sacó el día libre y me gradué en el Teatro Colón en Bogotá. Comenzaba el camino de hacer realidad su sueño de ser periodista. Mi familia no podría pagar mi carrera.
Y tenía claro también que ninguna universidad pública en Bogotá tenía comunicación social o periodismo. Y entonces un día entendí que solamente en la Javeriana estaban enseñando periodismo. En ese momento, año 1977 o 78, llegar a la universidad era un privilegio de pocos, y la Javeriana, en particular, un recinto de disparado para los niños bien de Bogotá y los que veníamos de provincia. La idea de comunicación social no me sonaba para nada. El periodismo era lo más grande y de ahí salía lo demás. Mi abuelo me regaló el dinero y me inscribí, presenté a exámenes y pasé los exámenes. Entonces venía la entrevista y para irme a la entrevista me volví a poner el traje con la misma corbata y la camisa de cuello duro. Y entonces llegué a la entrevista, además me puse encima un Cristo inmenso, porque yo era muy cristiano y estaba queriendo entrar a una universidad de curas. Y como en las películas, leyó la lista muchas veces. Buscó por Rueda y nada. Buscó por Núñez y nada. Buscó por Carlos y nada. Perdí la entrevista. Era un desconcierto, ¿no? Yo no tenía un segundo plan, no tenía un plan B. Era mi única opción de vida y estaba cerrada la puerta. Hubo mucha desesperación y mucho ruego a Dios, ¿no? A que me ayudara. Yo no tenía ninguna idea. Creo que pedí una entrevista con el decano de la facultad para preguntarles qué había pasado. Y la respuesta de ellos fue, es que lo vemos muy orientado hacia la religión y pensamos que usted, teniendo posibilidades de ser un buen comunicador, tiene mucha más vocación para ser sacerdote. Terrible. Yo no quería ser sacerdote. Me gustaban mucho las niñas. Era muy fiestero. No me gustaba nada que tenía que ver con la piedad y la religión. En aquel momento me arrepentí de haber llevado el Cristo. No tenía por qué haberlo llevado. No tenía por qué haberme puesto el traje marrón, ni la corbata, ni la camisa de cuello duro. Tenía que haber llegado en tenis y blue jeans como andaba siempre, ¿no? En su estilo de insistir, persistir y nunca desistir por lograr lo que quería, pasaba todos los días por la facultad. Saludaba a los decanos, a los profesores, al secretario, que era un señor bajito, chiquitito, que era como el que movía todos los hilos por allí, a la secretaria académica, a los curas. Me metía, les preguntaba cosas, que me recomendaran libros. Me hacía ver. Hubo un consejo académico para hablar de mí y se reunieron y me admitieron. Yo tenía muy claro que le estaba dejando saber que quería estudiar en la universidad. Y cuando ellos me dijeron que podía entrar como estudiante regular, fue como ganarme la lotería 2 veces en un solo día, ¿no? Era para saltar. Yo creo que me fui, después de que me lo dijeron, me fui a un rincón solito a llorar de la felicidad, ¿no? Y ahora mismo estoy emocionado, porque si algo que hice en la vida fue entrar a la universidad. Era mi puerta a la vida adulta, era mi puerta a concretar algo que había querido hacer toda la vida, ¿no? Nunca había tenido ninguna otra inclinación vocacional sino la del periodismo. No era ni responsabilidad, ni era una representación asignada, pero yo sabía que había tanta gente detrás mío que además estaba sonriendo. Yo cada vez que salía de la casa, mi madre me bendecía, mi papá también, y mis abuelos. Yo sabía que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo. Era demasiado importante en mi familia lo que yo estaba haciendo en ese momento. Nunca me lo decían, pero yo sentía la energía suya en mis espaldas, ¿no? Cuando llegué a la Javeriana, cuando la gente me decía que me iba a ir a una universidad de gente muy rica y que la vida iba a ser difícil para mí allí, y nunca lo fue. Y empecé a convivir inmediatamente con todo el mundo y nunca nadie me midió con una vara diferente de la que tenían al frente. Era una común unión, era maravilloso. Algunas de las personas que yo más quiero en este mundo son mis amigos de la universidad, gente que he procurado conservar hasta hoy, y siento un amor tan profundo y un gozo tan grande verlos
Y es como si todo este tiempo entre aquel entonces, en 1980, y hoy no hubiese pasado. Y seguimos siendo lo mismo de aquella época. La universidad definitivamente era el comienzo del camino hacia su sueño profesional, pero también era... Descubrí la parranda. Hasta ese momento nunca había parrandeado. Y entonces mis padres entendieron que en la universidad tenía que parrandear. Y llegaba y terminaba a la hora que fuera la parranda y me montaba en una buseta y me iba para mi casa a la hora que fuera, a la 1 o las 2 o las 3 de la mañana. Y cuando me bajaba de la buseta, llegando a mi casa, había un callejón muy oscuro. Y entonces corría y corría y corría, y cuando subía las escaleras, la puerta estaba abierta y mi madre me estaba esperando con la comida caliente. Era parte del diálogo, nadie pedía nada, pero cada uno celebraba cada una de las cosas buenas que me pasaba en silencio o con un plato de comida, ¿no? De una manera básica, el amor se manifestaba con detalles. Yo tenía un solo par de pantalones, pero todos los días iba con la ropa limpia. Era los méritos de mi madre, ¿no? Llegaba a la casa, me quitaba los pantalones, ya los lavaba y los planchaba mientras estaban húmedos. Nunca llegamos a aguantar hambre, pero estábamos ahí en el límite o estábamos apretados, ¿no? No nos faltaba el aire, pero estaba apretado. Y no había muchas opciones. No había para él, para mi padre, que era quien sostenía la casa ahí. Su vida profesional como periodista comenzó desde que era estudiante y con pie derecho, con muchísimas actividades y experiencias maravillosas. Estuve 6 meses técnicamente dando clases de periodismo. Jamás en mi vida había estudiado tanto como durante esos 6 meses. Estudié. Me preparaba muchísimo. Había una conciencia ética grandísima porque los jóvenes que empezaron a ir a la clase, que además se fue llenando, estaban creyendo en lo que yo les estaba enseñando. Al ratico, Un poeta colombiano llamado J. Mario Arbeláez, que era nadaísta, estaba presentando un libro y yo me fui. Conocí a una señorita que era muy bajita, pero era muy bonita, de cabello corto, que trabajaba en prensa en la presidencia, y nos pusimos a hablar y le dije que estaba buscando trabajo sin conocerme, porque era la primera vez que ella me veía. Escribió en un papel el nombre de una mujer y un número de teléfono. Y me dijo, llámela mañana por la tarde. Cuando yo la llamé, me dijo, tiene una entrevista con mi jefe. Y su jefe era Carlos Pinzón. Era un hombre de mano blanda, impecable, elegantísimo. Y me dijo, bienvenido. Hicimos una Teletón. Y aprendí tanto con ellos, porque no era un acto solamente de comunicación social o de periodismo, sino era un acto de encuentro con gente que tenía limitaciones físicas, pero que tenían los ojos llenos de esperanza, que estaban esperando que alguien hiciera algo por ellos y estaban creyendo en él, en Carlos Pinzón, estaban creyendo en la Teletón. Y no pedían mucho, pedían que se pudiera circular en silla de ruedas por los andenes de Bogotá. Aprendí muchísimo, pero más que aprendizaje académico, fue más bien una formación del alma, ¿no? A ser solidario, a tener compasión, a respetar más a la gente, a entender que no poder caminar no quiere decir que la gente no pueda moverse, ¿no? lo llamaron de Caracol Radio, tal vez la empresa de medios más importante del país en ese momento, con la nómina de periodistas más reconocidos, para invitarlo a ser parte del equipo de periodistas que trabajaría en la creación de un nuevo programa. Y llegué a trabajar con ellos y integramos un equipo muy joven. Había gente fantástica, éramos 4 o 5. Lo mío era crear el programa y empecé a leer, y leía y investigaba y leía de todo, de derecho, de psicología, de cocina, de costura, de maternidad, de cualquier cosa que tuviese que ver con la vida. Y era un programa absolutamente lleno de vida, con una intensidad brutal, pero el programa no era únicamente lo formativo. Lo formativo pasaba cuando yo podía pararme frente a la cabina donde estaban sentados esos genios del periodismo de radio, que eran Yamid Amad, o Jorge Antonio Vega, o Javier Ayala,
y empezaban a crear cosas, o Juan Gozaín, y llegaban y contaban historias, sacaban historias de las piedras, ¿no? De cualquier lugar. Yo me ponía a mirarlos y los miraba. Yo tenía que llegar a las 8 de la mañana y llegaba a las 7 y los miraba y los escuchaba y los veía moverse y les medía las palabras y los ritmos. Todo eso para mí fue un proceso formativo. Cuando en esa época aconteció un terremoto en Popayán y por supuesto no pudimos hacer el programa. Yo había llegado a las 7 de la mañana y había un revuelo inmenso en la emisora, y entonces empecé a participar de eso. Me di cuenta que no había programa, que no habría programa, y entonces me dijeron, ya puede irse para su casa. Yo dije, no me voy para mi casa. Y me quedé allí y empecé a trabajar con ellos y a colaborar con ellos y a atender llamadas y a hacer reportes internacionales y a escribir textos y a traer café y a buscar la comida. Hice de todo. Eso aconteció a las 8 de la mañana de un día en concreto. Y a las 6 de la mañana del día siguiente, Javier Ayala me llamó a un lado y me dijo, si usted no se va de aquí, lo echo a patadas. Pero me aclaró que no me lo estaba diciendo porque estuviese haciendo algo malo, sino porque necesitaba descansar. Ese día, muerto de sueño, pero sin nada de cansancio y sin una gota de hambre, hacia mi casa, porque había hecho y había aprendido y había vivido tanto. Fue maravilloso. Para mí el programa fue fantástico, pero la vivencia radial en Caracol fue mucho mejor. Yo no quería ser periodista de televisión, ni quería ser periodista de prensa. Yo quería hacer radio, porque además sabía que con radio podía llegar a cualquier lugar. Y sabía que si yo hacía radio, mi tío en una finca en el Valle del Cauca podía saber que yo estaba trabajando. Y me pasó varias veces, ¿no? Fue maravilloso. Lo mío era eso y... Su papá ya se había retirado de la policía. Estábamos en los 80s, en plena época de guerra del narcotráfico. La situación de seguridad y de economía en Colombia eran difíciles, y las de su familia también. De manera que los abuelos y las tías, que vivían ya en los Estados Unidos, insistían mucho para que se fueran a vivir allá, donde todos podrían tener mejores oportunidades. Yo dije que yo no me venía. Me faltaban 2 semestres para terminar la carrera. Tenía 21 años, era absolutamente feliz en lo que estaba haciendo. Estaba en la universidad todavía y entonces me quedé en Colombia, jugaba al fútbol, me estaba vistiendo súper bien, podía ir con traje y corbata, ya no mi traje marrón, sino otros trajes a trabajar. Estaba viviendo mi sueño. Mi familia empezó a hacer su vida aquí en Nueva York y yo, la mía profesional en Colombia. Pero el cordón umbilical con mis padres y mis hermanas se mantenía sólido y era muy doloroso vivir sin ellos. No era un mandato de ninguno de ellos, era simplemente el terrible amor familiar que teníamos entre nosotros que hacía que ellos buscaran que estuviésemos juntos. Era cuestión de amor, básicamente. Y la presión venía de allí. Nunca hubo una orden de parte de mi padre para nada. De mi papá, cuando llegó a Estados Unidos, lo primero que hizo fue tratar de sacar mi visa de residente en Estados Unidos. Y me mandaron los papeles. Y entonces, en el cuartito donde yo vivía en Bogotá, era un cuartito pequeñísimo y tenía una camita y tenía un biombo pequeño y sobre el biombo una plantita. Y entonces tomé el sobre donde estaban los papeles para mi residencia y los puse sin mala intención entre la planta y la tapa del biombo. Y se pudrieron. Y se perdió esa opción de sacar la visa de residente. Y entonces me mandaron de nuevo los papeles y los puse debajo del colchón de la cama. Me valía 5 la posibilidad de venirme para Estados Unidos. No quería, yo era feliz en Colombia, era profesionalmente feliz, tenía la vida que no había soñado, pero que si hubiese soñado era esa la que estaba buscando. Y entonces un día me llamó mi padre a preguntarme si había hecho la diligencia
y fui a buscar los papeles debajo del colchón y no estaban. Y entonces la segunda opción también se perdió. Y a mí no me importaba demasiado. No sé, nunca supe qué pasó con esos papeles, jamás. Pero no me preocupaba, estaba contentísimo. Ya entonces mi padre envió a mi hermana, a una de mis hermanas, a Bogotá para que viviéramos juntos y ella se hiciese cargo de la diligencia de mi documentación ante la Embajada de los Estados Unidos y lo hizo. Y entonces ya no hubo ninguna otra opción sino aceptar que tenía que venirme a vivir a los Estados Unidos. Y bueno, y ahí se terminó mi vida en Colombia el 10 de noviembre de 1984. Se consoló pensando que llegaría a los Estados Unidos a trabajar en alguno de los periódicos de habla hispana de Nueva York. Quedarse en Colombia, solo, con su familia en los Estados Unidos, no era opción. Llegué a Estados Unidos y la posibilidad de comenzar a trabajar inmediatamente no se dio, y muchísimo menos la de conseguir trabajo en periodismo. Había que ganarse la vida de alguna manera. El inglés mío era malísimo en aquella época. Trabajó como detective privado y descubrió que un señor que había sido muy bueno con él y consideraba su amigo era precisamente el que estaba defraudando a la compañía de seguros que lo contrató para descubrir al ladrón. Se sintió muy mal, un dilema tenaz. Lo denunció. Cogieron al señor y él se quedó sin trabajo porque se acabó el caso. Siguió buscando trabajo y un colombiano amigo me dio 2 cartas de recomendación, una para un periódico llamado La Prensa y otra para un periódico llamado El Mundo, y me dijo, si le funcionan y ojalá, pues enhorabuena, pero si no, aquí le puedo dar trabajo como guía de turismo. Me fui pensando, ¿a quién se le ocurre? ¿Yo que voy a hacer guía de turismo? Pues resulta que ninguna de 2 cartas de recomendación funcionó. El único trabajo que pude conseguir fue haciendo limpieza en un gimnasio en Nueva York. Pero mientras tanto, me había inscrito para estudiar inglés como segunda lengua en un college. Tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana, entrar al trabajo a las 6, trabajar hasta las 3, salir de allí e irme a la universidad y estudiar hasta las 10 de la noche, hacer las tareas en el metro y luego llegar a la casa donde vivía a las 12 de la medianoche. Y estaba viviendo en el sótano de una casa de una familia colombiana. Estaba durmiendo afuera del cuarto del hijo menor junto al perro. Y esa era la vida mía y fue brutal. Fueron jornadas en las cuales además había una anacronía impresionante porque la ropa que yo tenía eran mis trajes y mis vestidos de Colombia. Me ponía un traje y corbata todos los días para irme a un gimnasio en el Greenwich Village, en Manhattan, y a limpiar. Pero eran los baños más limpios. Nunca estuvieron tan limpios. Su vida no correspondía a los sueños con los que había crecido. No había soñado con esa vida húmeda y sin esperanza que estaba teniendo en ese momento. Simultáneamente, en los tiempos que limpiaba, tuvo una oportunidad como periodista. Y luego en el canal 47 en Telemundo, el jefe de redacción me mandó a cubrir la muerte de una niña que había muerto aplastada por un autobús escolar dando reversa. Entrevista a la mamá y asegúrese que la señora llora. Tiene que llorar la mujer. La señora salió y yo le dije, señora, hábleme de su hija. Y la señora me miró a los ojos y empezó a llorar. Y entonces yo recuerdo que le puse la mano en el hombro. Le dije, señora, no. Y la abracé. Le dije al hombre de la cámara que la bajara. Y le dije, discúlpeme, le pedí disculpas a la mujer. Y le entregué el micrófono al señor y me fui. Porque yo pensé que ese no era el periodismo que yo tenía que hacer, o que quería hacer. Y fue el momento concreto en el cual yo renuncié a ser periodista, ¿no? Volvió donde el señor que le había ofrecido ser guía de turismo. Era su única posibilidad. Y lo primero que hizo el señor fue montarlo como turista en un paseo. Yo estaba sentado como pasajero, tenía 2 maletas, una, la misma, con la ropa de siempre, y la segunda llena con libros. En aquella época no había ni internet ni nada de esas cosas, ¿no?
Y de pronto en el camino, después de pasar por Filadelfia, él me dijo, pues ¿por qué no trata de contar alguna historia para que vaya soltando? Y yo no tenía miedo a micrófonos, yo venía a hacer radio en Colombia. Y yo venía de soñar con tener una audiencia cautiva. Y este señor llegó y me dijo, párese acá, agarra el micrófono y mírelos a todos. Y cuando llegué y abrí la boca y empecé a hablar, toda la audiencia que había en ese autobús quedó escuchándome, cautiva. Empecé a contar historias y empecé a vivir una vida fantástica donde la gente además me daba propinas y además escribían cartas y cartas y cartas a la empresa hablando bien de mí. Y ahí me quedé. Y después el mundo se fue abriendo, este país es inmenso y aparte de esos viajes por Canadá y por el este de los Estados Unidos, empecé a ir por otras regiones de la nación, ¿no? Por Alaska, por Hawái, por los parques nacionales, estudiando muchísimo siempre. El compromiso siempre ha sido estudiar, estudiar, estudiar y contando historias, que es al final de cuentas eso. Si no sos periodista, sos contador de historias, ¿no? Y ahí me ha tocado. Y hoy en día yo puedo hablar del periodismo como una vida no vivida. No pude ser periodista. Carlos Arturo es sensible. Siempre tiene una palabra positiva y amable a flor de piel. Vive en gratitud. Sobre sus experiencias como guía, tiene la mejor de la vida en esta historia. En 1994, en un restaurante que hay en una torre en Niágara, entró un grupo japonés. Pero la guía de ese grupo no era una japonesa, era una mujer canadiense, una rubia bellísima. Eran 5 nada más, y mi grupo eran 40. Entonces yo, como buen caballero, les dije, sigan ustedes primero, porque había que tomar un elevador. Entonces siguieron, y cuando seguí yo con mi grupo y empecé a hablar con ella en la puerta del ascensor, y ya comenzó la historia, ¿no? Y ahí conocí a mi mujer. Yo le dije, ¿usted cómo se llama? Entonces me dijo, yo me llamo Ula. Yo le dije, eso no es un nombre. A nadie le van a poner Ula. Y ella dijo, sí, es cierto, yo me llamo Úrsula. Y yo dije, Úrsula es el nombre de la protagonista en 100 años de soledad. Y ella dijo, sí, yo sé. Y empezamos a hablar hasta que llegó el elevador y ella se fue con su grupo. Y luego yo fui con mi grupo y comimos. Cuando iba a pagar, me crucé con ella. Y nos saludamos de nuevo y ella metió la mano al bolsillo y sacó una tarjeta y me dijo, si usted está en Toronto mañana, llámeme. Y yo estaba en Toronto el otro día y la llamé. Ella es la rubia. Así llama Carlos Arturo a su esposa desde hace 25 años, Úrsula, la madre de Lucas y de Matías. Ella hizo un movimiento absolutamente absurdo en el sentido del amor, porque nunca había estado en Nueva York. Ella había viajado casi por todo el mundo, pero no tenía gusto por Estados Unidos. Y entonces se vino a vivir a ojos cerrados para estar conmigo en Nueva York. Y ahí comenzamos también de cero. Lo mío fue una entrega absoluta. Nuestros hijos han crecido con este par de roles tan diferentes. Son muy matemáticos como ella, muy exactos, pero profundamente amorosos, capaces de abrazar y de dar besos, capaces de llorar también, o de festejar, de emborracharse y bailar, ¿no? Que eso es la raíz colombiana. Y es un buen balance. Es intensa, tan intensa que puede ser inaguantable si uno no tiene paciencia, ¿no? Es muy dominante y podría irse de borda si uno no pudiera controlarla. Absolutamente inteligente. Es una cocinera fantástica. Es una mujer maravillosa. Es divina. Y además es una gran esposa. Me quiere muchísimo. Me cuida más que a sus hijos, ¿no? Es recíproco, por supuesto, pero en esta casa se recibe amor a diario. Es una buena cosa. Somos Tere González, Patricia Henao y Ángela Gutiérrez. Este es el podcast Lo que me tocó, de 3 sesentonas que decidimos contar historias de nuestra generación, con sus bondades, maravillas y dificultades, para reír o llorar, solo porque son sucesos que nos tocaron en la vida y tocaron nuestra alma.
Síganos en @loquemetocó en Instagram y Twitter y escríbanos a loquemetocópodcast@gmail.com para que nos cuenten sus historias.